Bien, Dios les bendiga en esta hora, apreciables estudiantes y participantes del curso de Introducción a la Exégesis del Nuevo Testamento. Les habla el pastor Moisés Bindel, licenciado en Teología y Educación Cristiana, graduado en la Universidad Teológica Global. Yo seré la persona que les servirá la clase de Introducción al, Exégesis del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos corresponde abordar la unidad 1 que se llama Introducción a la Exégesis del Nuevo Testamento. Para comenzar el abordamiento de esta videoclase que comprende un panorama un poco amplio acerca de lo que es el marco teórico de la clase de exégesis del Nuevo Testamento. Con este abordamiento haremos una pequeña ampliación al cuestionario que está posteado en su aula virtual correspondiente a la unidad 1. Usted lo puede descargar, puede imprimirlo como quiera y puede empezar a resolver su cuestionario. También se puede apoyar con esta video clase, ¿verdad? Entonces, vamos iniciando. Número 1, ¿qué significa y de dónde se deriva la palabra exégesis? Esta palabra tiene su origen en el verbo griego exegomai. Esta palabra griega está compuesta por dos partes, ek más ago, cuya combinación significa guiar. En otras definiciones hemos encontrado que la palabra exégesis también significa extraer, ¿verdad? Extraer. En términos referentes a la clase, extraer la verdad central del texto sagrado, ¿verdad? Esa es las definiciones que podemos encontrar con respecto a la palabra exégesis. Y por supuesto viene del griego, ¿verdad? Que es uno de los idiomas en los que se escribió el Nuevo Testamento. Vamos avanzando. La número 2, ¿qué nos dice el verbo castellano exégesis? El vocablo castellano exégesis también tiene una relación con el verbo latino sagire, el cual significa percibir rápidamente. Ese es desde la óptica del castellano. Esta palabra latina también da origen a las palabras castellanas buscar y prudente. Entonces también en el castellano encontramos estas definiciones que nos orientan a comprender que exégesis es buscar, es percibir, extraer, ¿verdad? Guiar. Entonces, todos estos términos o definiciones nos amplían el panorama con respecto a nuestra clase y a la palabra clave que es exégesis, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el espectro de la interpretación bíblica, exégesis es una herramienta muy importante. Número 3. ¿Qué nos dice el uso predominante de exégesis? Bueno, esto lo va a encontrar allí en su material de PDF, el manual, ¿verdad? Que el manual de Robert L. Thomas es un manual muy completo, que es de allí donde tomamos toda la teoría para nuestra clase. Ahí está indicado en su cuestionario las páginas respectivas a la unidad 1 y es de allí donde usted tomará obviamente la fuente para poder responder sus preguntas. También se puede apoyar con esta videoclase y por supuesto todas las diapositivas. Y usted puede notar, cada pregunta abordada en las diapositivas son las mismas que están en el cuestionario para que usted tenga una doble alimentación. El uso predominante de exégesis ha estado relacionado con la Biblia. Denomina un campo de investigación que ha sido y es muy prominente en los estudios teológicos. Es, por lo tanto, muy beneficioso discutir
el uso de la palabra, ya que ésta designa un segmento de la disciplina teológica. Bueno, exégesis es fundamental para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Un buen estudiante responsable, proactivo, disciplinado, determinado, al conocer de la exégesis se convertirá en un proexegeta, una persona que le atraerá interpretar correctamente las escrituras desde todos los contextos relacionados al autor del registro sagrado. Por eso es que exégesis es de un uso predominante en la Biblia. Número 4. ¿De qué se trata las fases de investigación teológica? Estas las va a encontrar allí usted en su manual. Las fases de la investigación teológica construidas recientemente son múltiples, pero todavía son relatadas íntegramente una a otra. El modo de sus relaciones de una a otra puede ser presentada en varias formas, de las cuales la siguiente discusión es solamente una. El primer nivel del siguiente esquema es la fase fundamental o punto de partida para el estudio teológico, y el nivel cuarto es la meta hacia el cual se dirige. O sea, según lo que podemos ver aquí, es que los niveles de investigación teológica van en progresión o en ascenso, desde el 1 hasta el cuarto. Son 4 niveles de investigación en donde nosotros nos podemos dar cuenta que hay diferentes materias teológicas que nos ayudan a interpretar las escrituras, también a aplicar esa interpretación de las escrituras. Aquí tenemos la número 5 que nos amplía más el argumento. Dibuje el diagrama acerca de las fases de la investigación teológica. Tenemos en el primer nivel la introducción bíblica, los lenguajes bíblicos, la hermenéutica. En el segundo nivel está la exégesis bíblica en solitario. De allí puede ver usted el grado de importancia de la exégesis. En el nivel tercero, en ascenso, tenemos la teología sistemática y la teología bíblica. Tenemos historia de la iglesia, tenemos filosofía de la religión apologética, tenemos también homilética, consejería, educación cristiana, administración, misiones, evangelismo y la sociedad contemporánea. Y en el cuarto nivel, que es la cumbre de todo el proceso, es la exposición de la Biblia, ¿verdad? Que es cuando predicamos el evangelio, enseñamos las doctrinas de la palabra del Señor, es prácticamente el resultado. La cereza del pastel es la exposición bíblica. Todo proceso exegético o hermenéutico sin exposición bíblica es puro trámite. Vamos a la número 6. ¿Qué nos dice el primer nivel? Las disciplinas incluidas en el primer nivel son básicas y no es posible tener un proceso ordenado en escala ascendente sin un dominio razonable. La introducción bíblica trata de muchos asuntos relacionados con cada libro de la Biblia. ¿Dónde fue escrito? Si fue escrito originalmente como una unidad o elaborado en varias partes que se unieron posteriormente. Al contestar estas y otras preguntas similares como esta, la introducción bíblica suple de información sobre los antecedentes históricos del escritor, de los lectores, localidades, culturas, filosofías, puntos de vista y un número de otras materias necesarias para cualquier intento de comprender el significado de la Biblia. En otras palabras, amados estudiantes, la introducción bíblica es lo que usted encuentra en aquellas Biblias de estudio, ¿verdad? Cuando usted compra una Biblia de estudio o compra un comentario bíblico, usted va a encontrar que antes de entrar al grueso del libro o de objeto de estudio, usted va a encontrar donde dice introducción. Ahí va a encontrar
los datos del trasfondo histórico, trasfondo cultural, va a encontrar características especiales del libro y todos aquellos antecedentes y datos importantes como fechas posibles o exactas que giran en torno al escritor sagrado. Eso nos da a nosotros un panorama amplio de qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió y dónde ocurrió al momento de escribir el registro sagrado. Todo intérprete de la Biblia, todo intérprete de la Biblia se va a preguntar estas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? Entonces, la introducción bíblica nos ayuda mucho antes de formalizar nuestro estudio de un libro de la Biblia. Vamos a la número 7. ¿Qué es la hermenéutica? Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Es esa rama de la teología que define las leyes aplicadas mediante la exégesis. Determina las reglas que son legítimas en el proceso interpretativo y aquellas que no lo son. Esa es la hermenéutica, ¿verdad? Que es otra ciencia de interpretación de la Biblia, solo que la hermenéutica utiliza unas estrategias distintas a la exégesis, pero que son muy importantes tanto la una como la otra. Acá tenemos una diferencia entre exégesis y hermenéutica para que usted no la vaya a confundir. Exégesis es explicar e interpretar el texto sagrado en todos sus contextos. Contexto histórico, contexto cultural, contexto bíblico, contexto literario, contexto religioso, contexto geopolítico. Todos los posibles contextos que existan son tomados en cuenta en la exégesis, ¿verdad? En la exégesis. También la exégesis utiliza las herramientas gramaticales del idioma, tanto hebreo como griego, para hacer una interpretación más profunda del texto sagrado. ¿Ok? Vamos a ver ahora la hermenéutica. Nos ayuda a discernir el significado del texto bíblico usando reglas fehacientes para ello. Y nos ayuda a explicar lo interpretado a aplicar a nuestro contexto. Entonces, la exégesis toma en cuenta los contextos, toma en cuenta todo lo que es gramática del idioma bíblico, toma en cuenta todo lo relacionado a los destinatarios, todo lo relacionado en el momento de la escritura del texto. La hermenéutica es un compacto completo de reglas que también toman en cuenta lo que es la gramática hebrea o griega, pero es un poco más accesible, más asimilable, ¿verdad? La hermenéutica es más asimilable. La hermenéutica se divide en la parte general y la hermenéutica especial, ¿verdad? Que es la que comprende los análisis lingüísticos, ¿verdad? Es muy bello esa facción de la hermenéutica. Vamos avanzando. Número 8, ¿qué nos dice el segundo nivel? Nos dice que exégesis bíblica y solo la exégesis bíblica está basada directamente en la disciplina del primer nivel. O sea, la exégesis, según vimos, descansa en lo que es la introducción bíblica y lo que es la hermenéutica. Allí en el dibujo, en el diseño, está en lo que descansa la exégesis. Este campo de estudio consiste en tomar la introducción bíblica, los idiomas bíblicos y la hermenéutica e investigar cuál es su impacto total en un pasaje de la escritura. Por ejemplo, cuando hablamos de idiomas bíblicos, hablamos todo lo que es su gramática, todo lo que es la semántica, la sintaxis,
los léxicos que nos ayudan a ampliar las palabras importantes o claves que encontramos en los textos sagrados, y también su morfología, todo lo que comprende al estudio de un idioma bíblico. Entonces es allí donde la exégesis hace una ampliación muy profunda de un texto o textos de la escritura. En otras palabras, la exégesis es el paso en el cual el texto bíblico es interpretado. Repito, en otras palabras, la exégesis es el paso en el cual el texto bíblico es interpretado. Al conocer, por supuesto, todo lo relacionado con sus trasfondos históricos, culturales, sus contextos, el significado de las palabras, la semántica, la sintaxis, la lexicología, todo eso, también la exégesis toma en cuenta mucho los usos y costumbres de las tierras bíblicas. Entonces eso nos amplía mucho el qué quiso decir el autor. Eso es algo muy importante, mis amados estudiantes, tomar en cuenta qué quiso decir el autor, no qué es lo que yo entiendo, no qué es lo que usted entiende, es qué quiso decir el autor. Desde ese punto de partida hacemos exégesis. En otras palabras, la exégesis es el paso en el cual el texto bíblico es interpretado. Ya lo mencioné. El significado se discierne al utilizar principios válidos de la hermenéutica, ¿verdad? Principios válidos de la hermenéutica en conexión con la información suplida por la introducción bíblica y los idiomas bíblicos. Todo gira en torno a la exégesis como un compendio de elementos e insumos necesarios para llegar a la verdad central. 9. ¿Qué nos dice el tercer nivel? Bueno, en el tercer nivel encontramos teología sistemática, es un representante prominente de las disciplinas del nivel tercero. La teología sistemática nos ayuda a estudiar la doctrina bíblica en orden sistemático, ¿verdad? En un orden sistemático, y nos ayuda a profundizar en gran manera todo lo que son doctrinas de la Biblia. La teología bíblica está estrechamente asociada con esta. Uno no puede derivar un entendimiento exacto de la teología aparte de una correcta interpretación de la Biblia. Por consiguiente, la teología sistemática debe estar basada en la exégesis bíblica. Lo contrario no puede ser verdadero. Si el estudio exegético no es la base para la teología sistemática, incurrirá en error. Para que exista teología sistemática, para que exista una amplitud de las diferentes doctrinas de la Biblia, deberá existir primero una exégesis inteligente y correcta de las Escrituras. Avanzamos. 10. ¿Qué es la consejería cristiana? La consejería cristiana no es más que una aplicación de la correcta interpretación de la Escritura a la situación del aconsejado. Si la aplicación no está basada en una interpretación correcta, la consejería es más secular que cristiana. Si necesitamos dar un consejo correcto, debemos hacer una correcta interpretación de la Escritura. Por eso se llama consejería cristiana, porque está basada en el manual que ha de cambiar nuestras vidas, la palabra de Dios. Pero si no hacemos una exégesis correcta, daremos un mal consejo, fuera de contexto y sin respaldo bíblico. Y recuerde que todo aquello que la Biblia no lo respalde es de desecharlo. Número 11, ¿qué es la educación cristiana? La educación que es verdaderamente cristiana, de la misma manera, encontrará su fundamento en la exégesis bíblica. Es incorrecto asumir que la educación práctica considerada provechosa en un trabajo secular es automáticamente un acercamiento cristiano legítimo.
todo proceso educativo, todo proceso formativo, instructivo, mentoría, capacitación, estudio responsable de la palabra amerita fundamentarse en una exégesis bíblica correcta de las Escrituras. Recuerde el enunciado de Santiago en su epístola. Amados, no os hagáis maestros los unos de los otros, para que no acarriemos mayor condenación. Hasta él se incluye. Entonces, cuando se trata de educación cristiana, implica un alumno y un maestro. Entonces, el alumno espera una enseñanza buena y correcta del maestro. Y el maestro debe de ser portador de una interpretación correcta de la Biblia para dar una educación cristiana correcta. Número 12, ¿qué es la administración? La administración en una iglesia local y otras organizaciones cristianas deben también adoptar pautas que encuentren una base sólida en la enseñanza bíblica. Toda administración en el área cristiana, tanto ministerial como material, amerita apoyarse en todos los principios bíblicos que enuncia la palabra de Dios. Y para eso necesitamos una exégesis correcta de las Escrituras. Número 13. ¿Qué se nos dice acerca de las misiones? Lo mismo puede decirse sobre las metodologías empleadas en las misiones. Una estrategia y filosofía de misiones no puede encontrarse en el pragmatismo si se pretende lograr algún objetivo que valga la pena para Cristo. Los principios misiológicos que introducen significados erróneos en las Escrituras abundan hoy día. Beneficios de mucha más larga duración aumentan como resultado de esos acercamientos que se adhieren estrechamente a un correcto entendimiento del mandato bíblico que se deriva de una exégesis bíblica válida. Cuando nosotros hacemos una interpretación correcta de la gran comisión que está enmarcado en los evangelios, nosotros podemos desarrollar una misionología de forma correcta. Todo lo que gira alrededor de las Escrituras y se desprende de ellas amerita una exégesis correcta. Una exégesis correcta. ¿Para qué? Para que podamos edificar el cuerpo de Cristo de forma correcta. La 14. ¿Qué se nos dice del evangelismo? El evangelismo necesita también el mismo fundamento. La Biblia es clara y terminante cuando dice lo que debe hacer y cómo se debe hacer al esparcir las buenas nuevas del evangelio. Pero si alguien no es cuidadoso para discernir exactamente lo que la Biblia dice, puede fácilmente caer en la trampa de leer las ideas de los hombres en algún pasaje. Así que la exégesis bíblica es el único fundamento adecuado para la metodología evangelística. Si hay algo que ha de guiarnos por el camino correcto para hacer muy bien el trabajo de Dios, es la Biblia. Tratar de forzar el texto, tratar de decir algo que el texto no dice, se llama eisegesis. Decir lo que el texto dice se llama exégesis. Así es que, mis hermanos, todo lo que hagamos para Dios amerita una interpretación correcta de la Escritura. Número 15. ¿Qué se nos dice acerca de la sociedad contemporánea? ¿Cómo puede un cristiano relacionarse con la sociedad contemporánea? ¿Qué criterios éticos debe seguir? Son las preguntas que se plantean. Las respuestas a estas y similares preguntas muestran una vez más la importancia crítica de la exégesis bíblica. Uno puede responder apropiadamente a los temas contemporáneos solamente a la luz de una interpretación correcta de los pasajes tocantes a estos asuntos. La sociedad de hoy en día demanda mucha opinión
aún del pueblo de Dios. ¿Qué opinión le merece tal tema? ¿Qué opinión le merece la igualdad de género? ¿Qué opinión le merece el matrimonio igualitario? ¿Qué opinión le merece el homosexualismo en los niños, por decir así? Entonces, todos estos temas que son parte de nuestro contexto, de nuestra sociedad contemporánea, merecen una respuesta de parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos portadores de la verdad de Cristo. Para eso debemos de también tener una exégesis correcta de la Biblia. No lo que yo pienso, ni lo que piensa otro, ni lo que dijo otro, lo que dice la Biblia. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? ¿Qué nos dice el cuarto nivel? La culminación, la cual todas las áreas de este esfuerzo se encaminan en la exposición de la Biblia. Esta es la presentación de la enseñanza del pasaje en una forma más popular. Bueno, en el cuarto nivel encontramos la exposición bíblica. Es ahí donde nosotros canalizamos todo el proceso, todo lo que obtuvimos del proceso anterior, ¿verdad? Especialmente el proceso exegético. Debe de haber una exposición, ¿verdad? Debe de haber una culminación para poder declarar la palabra de Dios de forma contundente, satisfactoria y correcta. 17. ¿Qué es la definición en el campo de la exégesis? Veamos este término. La perspectiva presentada anteriormente ayuda a aclarar el uso de la palabra exégesis en el campo teológico al demostrar sus relaciones con otras disciplinas. Una comparación más cercana con dos de estas disciplinas es particularmente beneficioso, ya que estas dos frecuentemente han sido confundidas con la exégesis. Estas son dos, la hermenéutica y la exposición. Entonces, hay algo importante aquí. La forma de definir la exégesis. Eso nos ayudará a comprender todo lo que ella contiene y todo lo que descansa en la exégesis. En el campo teológico, la exégesis es fundamental. Porque si mencionamos la teología sistemática y si mencionamos la teología bíblica, que es la que se encarga de observar el desarrollo de las doctrinas bíblicas a lo largo de la historia. Todo depende de la exégesis. Incluso la hermenéutica descansa en la exégesis. ¿Por qué? Porque la exégesis es un estudio más profundo, científico, técnico de la palabra del Señor. Entonces, lo que la hermenéutica no dice, lo complementa la exégesis. Por eso es que la palabra definición en el campo de la exégesis es muy importante, que el estudiante defina qué es exégesis, que sepa definir qué es exégesis y qué no es, que exégesis no es hermenéutica y que exégesis no es exposición. Como se indicó arriba, hermenéutica establece principios que gobiernan el entendimiento de la literatura. Estas son reglas. Lo mismo cuando comparamos la hermenéutica con la exégesis, la primera disciplina, hermenéutica, es teórica en naturaleza, pero la segunda, exégesis, es práctica. Es totalmente práctica, ¿verdad? Entonces ahí están las diferencias marcadas y esto nos ayuda a definir qué es exégesis. La relación entre las dos es entonces que la hermenéutica establece las reglas para la interpretación y la exégesis las aplica al texto, ¿verdad? La exégesis posee toda la herramienta y estructura de ciencia para aplicarlas al texto sagrado. Vamos a la 18. ¿Cuál es la relación entre la exégesis y la exposición? Bueno, la relación de la exégesis con la exposición es también
específicamente significativa. La exégesis es más concreta, más técnica que la exposición. Normalmente se concentra en los idiomas originales de la escritura, mientras que la exposición establece la explicación del pasaje. La exégesis es más críticamente orientada, mientras que la exposición no puede serlo porque debe atender los intereses de una audiencia más popular. La exégesis desenmadeja todo el texto y nos ayuda a encontrar el núcleo del pasaje bíblico. Y la exposición nos ayuda a comunicar este pasaje bíblico a nuestra audiencia. Así que esa es la relación, ¿verdad? Esa es la relación. La exégesis, el proceso interpretativo, desde todos sus contextos y todos sus puntos históricos, y la exposición nos ayuda a vertir objetivamente, satisfactoriamente y con claridad el mensaje. 19. ¿En qué consiste la comparación de la exégesis con la hermenéutica y la exposición y qué refleja esta definición? Bueno, la comparación de la exégesis con la hermenéutica y la exposición proporciona una oportunidad conveniente para extraer una definición de exégesis. Es la aplicación crítica, la exégesis. Es la aplicación crítica o técnica de los principios hermenéuticos a un texto bíblico en los idiomas originales con miras a una exposición o declaración de su significado. Cuando aquí encontramos la mención de la palabra crítica, debemos de comprender que la exégesis hace una crítica de aquellas palabras que son claves en el idioma en que se escribió la Biblia. Aparte de que nos enseña a traducir y nos lleva a través de una traducción inteligente y también muy comprometida, nos ayuda también a señalar aquellas palabras, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, fijos, sufijos, adjetivos calificativos, sujeto, predicado, todo lo que comprende la gramática y que al mismo tiempo la crítica que hace la exégesis acerca de todo esto nos ayuda a comprender el texto sagrado. Esta definición refleja, 1. La dependencia de la exégesis sobre la hermenéutica. Es fundamental. Es fundamental. Una no suple a la otra. Ambas se necesitan. 2. La naturaleza práctica de la exégesis comparada con la hermenéutica. Ya hemos dicho que la exégesis posee una dinámica de práctica, ¿verdad? Es práctica. 3. La naturaleza crítica de la exégesis comparada con la exposición. La exégesis desglosa el texto sagrado, lo escudriña, lo excava, ¿verdad? Excava el texto. La exégesis, ¿verdad? La exposición no, porque la exposición solo declara lo que ya se obtuvo en el proceso exegético. Pero que conste que la exposición debe de ser clara, ordenada y precisa. No es así nomás. Bien, y número 5, la atención de la exégesis a los idiomas originales. Esto es lo fundamental, lo profundo de la exégesis, que se va directo a los idiomas. Se va directo a los idiomas y para eso hace una crítica textual del registro sagrado. 20. ¿De qué se trata el inciso D, entre paréntesis, importancia? Describa, dice allí. Siempre recuerde que estamos, hermanos, estamos abordando el cuestionario, ¿verdad? Bueno, es posible conseguir una elaboración casi ilimitada del uso y de la definición de la exégesis. Por ejemplo, la importancia de los principios válidos de la hermenéutica pudiera subrayarse debido a que sin estos
principios básicos, la exégesis no tiene nada sobre lo cual descansar. Para limitar la discusión de la importancia, sin embargo, solamente se presentarán dos observaciones sobre el mantenimiento de una secuencia correcta en el estudio cronológico. Vamos a ver en qué descansa esta importancia. Mire lo que se plantea aquí. ¿Qué nos dice la observación número 1? Es de suma importancia recordar que la exégesis precede y es la base de la teología sistemática. O sea, no hay teología sistemática sin exégesis. Por eso vimos la pregunta anterior, el grado de la palabra importancia. No se puede construir una teología sin una exégesis. Ese orden debe seguirse con rigidez. De no ser así, se abre una puerta para imponerle al pasaje significados extraños a lo que el Espíritu Santo y el autor pretendían. O sea, si nosotros obviamos la exégesis, dejamos el texto vulnerable a lo que se le quiera inducir. O sea, forzar el texto. No podemos sacar un texto de su contexto porque sería un daño grave a la interpretación de la Escritura. Eso sería eisegesis, forzar al texto. Los prejuicios teológicos, un prejuicio teológico, mire, personales. O sea, el prejuicio teológico es lo que yo creo, lo que yo entiendo de este pasaje. Es como una idea preconcebida a la hora de la interpretación. Ya lo llevo en mente, solo lo que busco es un amparo bíblico. Así han surgido muchas sectas, así han surgido muchas denominaciones, han surgido muchas ideologías con el manto cristiano por haber impuesto una interpretación preconcebida. Los prejuicios teológicos personales llegan a ser la ventana visual a través del cual se interpreta la Escritura y por consiguiente se pierde el verdadero significado. Debemos tener mucho cuidado, amados estudiantes. A la hora de interpretar las Escrituras, debemos considerar y poner en práctica lo aprendido. No podemos forzar el texto. No podemos sacar al texto de su contexto. Le haríamos un terrible daño. 22. ¿Qué sucede con las inclinaciones doctrinales en la exégesis? Las inclinaciones doctrinales no deberían ser un factor para resolver asuntos exegéticos. Existe una enorme confusión en relación con este asunto. Algunos aceptan la necesidad de basar la teología sistemática sobre la exégesis como una regla general, pero quieren reservarse el derecho de mantener el orden cuando un pasaje no concuerda con su sistema. Hacer tal excepción es devastador para un acercamiento exegético ordenado. O sea, todo va bien, la teología sistemática descansa sobre la exégesis, todo va bien. Pero cuando ya se quiere imponer una inclinación doctrinal o idea preconcebida de algo que esa persona entiende del texto, saca a la teología sistemática de su base, que es exégesis, y fuerza al texto para encontrar amparo bíblico en lo que esa persona X piensa, cree acerca del texto. Entonces, estas cosas vienen a redundar en falsas enseñanzas, herejías. El apóstol Pablo dijo doctrinas de demonios, cuando se le quiere dar autoridad espiritual y bíblica a ideas preconcebidas, ¿verdad? De estos temas
que entre paréntesis son dogmáticos, hay muchos, ¿verdad? Bueno, esto no es objeto de discusión, solamente es una mención que cuando violentamos la exégesis, interpretamos erróneamente las escrituras. ¿Y qué es lo que ha descrito Dana? Bueno, Dana es una fuente, un colaborador de Robert L. Thomas en su construcción del manual de introducción a la exégesis. Dana ha descrito esta práctica errónea en relación con el pasado. En el pasado, la Biblia era considerada como una colección de textos de prueba doctrinal. Los conceptos teológicos eran formados por razones especulativas y se apelaba a la Biblia para apoyarlos. O sea, en lugar de interpretarla primero se formulaban los conceptos teológicos. Le voy a mencionar uno sin producir ninguna contienda ni nada de eso. Solo se lo voy a mencionar, ¿verdad? Si usted lo considera así, pues es su argumento. Hay muchas personas y algunas iglesias consideran este aspecto teológico de quitarse el calzado antes de entrar al templo, porque se apoyan en lo que aconteció con Moisés y con Josué. Pero estamos hablando que son dos asuntos históricos, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el desarrollo de la iglesia cristiana de estos tiempos. Pero es así lo que estamos viendo acá, ¿verdad?, que son aspectos, conceptos teológicos preconcebidos y que se busca en la Biblia apoyarlo. Por ejemplo, ese fundador de esa denominación X entendió así, buscó apoyo en la Biblia y así lo lanzó a la gente y la gente lo practica, ¿verdad? Pero nadie se va a perder por eso, pero son conceptos teológicos preconcebidos. Cuando este es el caso, la escritura llega a ser esclava de la doctrina, en lugar de que la doctrina sea el producto de la escritura. Recuerde usted que doctrina es una verdad fundamental revelada en las escrituras. Eso es doctrina. Entonces, quien debe contener la doctrina es la escritura. Y la escritura no puede ser esclava o forzada de la doctrina. Quien debe producir la doctrina es la escritura. Y para eso se necesita hacer una exégesis correcta de la escritura. La falacia de este razonamiento debe descubrirse antes de que la teología exegética pueda llegar a ser una realidad. Es lo que aporta Dana, amén, que dice que los conceptos teológicos la Biblia era utilizada para apoyar conceptos teológicos que no eran el resultado de una interpretación exegética de la Biblia. Vamos a la 23. ¿Qué nos dice la observación 2? Es vital también poner la exégesis antes que la exposición, como la base de la exposición y no viceversa. No puede haber una exposición bíblica, una predicación, una enseñanza, una conferencia. No puede haber ninguna promulgación del mensaje de la palabra de forma clara, concisa, entendible y correcta sin la debida exégesis. No puede hacerse así. Si lo hacemos antes, si cambiamos el orden de las cosas, lo que vamos a promulgar será un error, será algo que no nos proveerá ninguna edificación para el cuerpo de Cristo. Vamos a la 24. ¿De qué se trata el estudio personal de la Biblia? En el campo de la exégesis. El estudio personal de la Biblia por cada cristiano es grandemente deseado. Incluso representa un deber para una vida cristiana congruente. Bueno, la pregunta es, ¿de qué se trata el estudio personal de la Biblia en el campo de la exégesis? Se trata de un deber. Ahora que usted es estudiante de esta clase de exégesis bíblica y
y es cursante de la licenciatura en Teología y Educación Cristiana, usted deberá comprender que esto no es una escuelita, esto no es un seminario, este es nivel universitario. Y por lo tanto, es su deber estudiar de manera correcta las Escrituras. Porque asumo que habrá cursado la clase de hermenéutica bíblica, ¿verdad? Y le ha ayudado mucho a interpretar la Biblia, y con exégesis también se va a potenciar su conocimiento de tal manera que usted no volverá a estudiar la Biblia de forma empírica. Entonces, el estudio de la exégesis es fundamental para la correcta interpretación de las Escrituras. Dice acá, el cristiano necesita la guía, la ayuda de maestros dados por Cristo a la iglesia para explicar correctamente las interpretaciones que el creyente necesita. Entonces, sobre esa base puede hacer las aplicaciones válidas de varias porciones de la Escritura a su propia vida. Recuerde que sin una aplicación de todo lo realizado en la exégesis no sirve para nada. Debe haber una aplicación a la vida, al contexto, a nuestro contexto diario. La exégesis es fundamental, amén, para la interpretación correcta de la palabra. Mis apreciables estudiantes, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hemos abordado el primer cuestionario de 24 preguntas. Espero haberle colaborado. Recuerde realizar su cuestionario en PDF, envíelo en PDF, letra número 12, Times New Roman, por favor, con su debida portada, elementos de la portada. Todo lo que incluye, estoy seguro que ya sabe hacer una portada, así que por favor, usted lo envía en PDF o en Word. Esas dos formas, usted puede subirla a su aula respectiva. Quiero darle una pequeña orientación. La unidad 4 no la vaya a abordar hasta que hagamos una transmisión con los estudiantes para dar las explicaciones pertinentes al ensayo exegético, ¿verdad? Así es que, mis amados, que Dios les bendiga en gran manera, y cualquier necesidad, cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos en contacto. Nuestro director pronto estará haciendo los grupos de WhatsApp para que nos podamos comunicar. Hasta entonces.